Hola a todos y a todas, bienvenidos a este segundo directo que Somatic Experiencing Spain está haciendo para poder hacer llegar a los colaboradores y al equipo. Welcome everyone, and welcome to this second live stream that Somatic Experience in Spain is bringing to you to present our teachings and all the... Perdona, Fuensanta, que me he atascado. On the team. Yeah. Gracias. Bueno, en primer lugar, tengo el gusto de tener aquí a un asistente y traductor, Arki Ezcarmendi. And first of all, I would like to introduce an assistant and translator, Arcaites Ezcarmendi, which is me. Y también me gustaría presentar a las personas que van a estar aquí con nosotros, que son Pedro Prado y Lucía Martínez. And I would like also to introduce the two people who are going to be with us today, which are Pedro Prado and Lucía Martínez. Bienvenidos a todos. Welcome everyone. Hola. En estos próximos meses iremos entrevistando a profesores, asistentes senior, equipo, porque tenemos el gusto de tener a unos fantásticos colaboradores y es nuestra idea, nuestro deseo, que podáis irlos conociendo a todos. So in the following months, we're going to be introducing both teachers, assistants, senior assistants, so you have the chance and opportunity to meet them all. Especialmente hoy yo le agradezco a Lucía y a Pedro, que Lucía tuvo una idea de la que me gustaría preguntarle, que fue, Lucía, ¿cómo se te ocurrió hacerle una entrevista a Pedro y qué es lo que a ti te llegó de Somatic? So today I would like to be especially thankful to Lucia because of the idea that she had of introducing an interview in Pedro Prado. And my question to you, Lucia, is how did you have this idea? How did you come up with this idea? Yo soy de la segunda promoción de Somatic Experiencing España y el primer profesor que tuve fue Pedro. I belong to the second Somatic Experiencing cohort here in Spain, and the first teacher I had was Pedro. Aparte que él personalmente tiene una calidad humana enorme. And besides the enormous human quality that he has, fue un profesor para mí que me pudo introducir de lleno en el trabajo con la sensación a nivel terapéutico y a mí me generó mucha admiración. So he was the first person that for me was able to introduce the feeling, sensation, body sensation in the therapeutic aspects. Yo conocía ya el trabajo de las sensaciones y del cuerpo, pero Pedro me causó mucha admiración. So I already knew something about feelings and body sensations, but I was really admired by Pedro. Entonces le propuse a Fuensanta que todos los psicólogos, los profesionales clínicos, sanitarios que estamos interviniendo con personas que sufren mucho, conocieran el trabajo de Pedro. So then I suggested to Fuensanta that all the professionals who were working in the sanitary health world could greatly benefit from meeting Pedro. A mí me gustaría hablar un poquito de Lucía y también un poquito de Pedro. So I would like to speak a little bit about Lucia and also about Pedro. Pues Lucía Martínez, que reside en Huelva, que es psicóloga clínica y es terapeuta de MBR, consultora, por supuesto, terapeuta de Somatic, como ya ha dicho ella. So I would like to first introduce Lucia, who's a somatic therapist, also EMDR consultant, clinic EMDR. Y es experta en trauma, apego y disociación. And she's also an expert in trauma, attachment, and dissociation.
Y me gustaría presentar también a mi colega, amigo y profesor Pedro Prado. And I would also like to introduce my friend, colleague, and professor, Pedro Prado. Pedro Prado es licenciado en Psicología Clínica y profesor de Psicología Somática de la Universidad Católica de Sao Paulo. So he's a clinical psychologist, and also he has a degree from the, ¿has dicho, perdón, Fuensanta? Somatic Psychology in the University of Sao Paulo, in the Catholic University. Thank you, Arki. Thanks to you. Pues Pedro, que pertenece tanto a la Asociación Brasileña de Rolfing, una terapia manual, como de Somatic Experiencing, tiene una especial vinculación con Peter Levine porque lo invitaron a Brasil a poder enseñar Somatic Experiencing. So Pedro also belongs to the Brazilian Rolfing Association, and he has a very close relationship with Peter Levine when he was invited to Brazil to teach his techniques. Y su aportación en docencia se ha centrado sobre todo en la perspectiva psicobiológica de la terapia y en las dimensiones de movimiento y conducta del trabajo. So he's been especially focused in the psychology. Perdón, otra vez. ¿Me puedes repetir, por favor? No te importa, sí. Las aportaciones de Pedro, que son sobre todo en las perspectivas psicobiológicas de la terapia. Sí, especially in the psychobiological aspects of the therapy. Yeah. Gracias, Arki, que no es fácil lo de la traducción, ¿eh? Y tenemos mucho gusto de tener a Pedro porque Pedro está contribuyendo a la construcción de la comunidad de Somatic Experiencing en España y también en Latinoamérica y en Asia. So we really want to thank Pedro also because he's really contributing a lot to the construction of the community of Somatic Experiencing here and also worldwide. Así que ya os dejo, Lucía, Pedro, para que con las preguntas que tú estimes, Lucía, nos puedas ir desentrañando un poquito de todo eso que Pedro puede compartir. So I let you both now speak, Lucía, so Pedro can unfold for us all the secrets of this very particular and special technique. Gracias. Muchas gracias, Fuensanta. Thank you. Gracias. Pedro, a mí me gustaría preguntarte qué supuso, tú eres psicólogo, entonces, ¿qué supuso para ti formarte en Somatic? So, Pedro, first of all, I'd like to ask you, because you're a psychologist, so what was the implications of learning Somatic Experiencing for you? Yeah, I came from deep psychology, and then I got interested in bodywork approaches in the psychotherapeutical perspective. Yo inicialmente vine de la psicología y después me empezaron a interesar los aspectos corporales y somáticos de la psicología. So that paradigm, that puts body and mind together as a one event, was always something that was very intriguing for me. Así que ese paradigma, el que une ambos mente y cuerpo, era algo que siempre fue muy importante para mí. And when I contacted Somatic Experiencing, y cuando contacté con Somatic Experiencing, it brought up, the aspect of the nervous system as being really an underlying physiological system that we could work with. Entonces, cuando contacté con Somatic Experiencing, trajo este aspecto del sistema nervioso autónomo. Eso es, el sistema nervioso autónomo. Yeah. And that was a very special key because, like the organization of the autonomic nervous system is let's say, the basis of the trauma. Y eso fue un elemento clave porque el sistema central autonómico es la base del trauma. Yeah. And if we can work, with some methodology to regulate the autonomic nervous system, you can affect the whole experience of the person. Entonces, si podemos encontrar una herramienta que
trabaje con este aspecto psicosomático y con la regulación del sistema nervioso central podemos realmente ayudar a la persona que ha sufrido trauma. So that was it, Lucia. Así que así es como fue, Lucía. Y Pedro, ¿y tú qué diferencia crees que hay con otras terapias? Porque hay terapias que abordan el trauma, ¿no? Y además que trabajan la sensación sentida, está focusing, además, bueno, el Somatic toma muchas herramientas, ¿no? de otras terapias. Está focusing, MDR, Gestalt, sensoriomotriz, en fin, ¿qué diferencia hay de Somatic con estas terapias? So, Pedro, what's the difference for you between this technique and other body-oriented techniques like EMDR? Disculpa, Lucía, has dicho MDR, Focusing, Gestalt, sensoriomotriz. Sensorimotor. So, for me, it's true that many therapies nowadays, they look for somatic support, like the somatic aspect of the human experience. Bien, es cierto que hoy en día hay muchos terapeutas que cada vez buscan más el apoyo de la parte somática en la terapia. But, what happened in somatic experiencing is that through the autonomic nervous system behavior, which is observable. Pero lo que sucede con somatic experiencing es que desde el sistema nervioso autónomo, que tiene efectos observables, and more than that, it is something that is sensory based. Y más aún que está basado en la parte sensorial, brings in the aspect of the embodiment of the experience. Lo que nos trae es el traer al cuerpo la experiencia. So the methodology is about bringing the person to connect to their experience. Entonces la metodología lo que nos permite es conectar la persona con la experiencia y con su cuerpo. And track it, so that the person observes the change that goes on while it's happening. Y que la persona sea capaz de rastrear lo que sucede en el cuerpo mientras está sucediendo la experiencia. So that experiencing of touching, your own symptoms and your own difficulties and participating in the change that happens. Así que esa experiencia de poder observar los cambios que suceden y de participar en el cambio que está sucediendo is a very empowering experience. Es una experiencia muy empoderadora. So therefore, the person goes from helplessness into power. Por tanto, la persona va de estar totalmente desvalida a estar empoderada. And, the tool is the functioning of the autonomic nervous system. Y la herramienta es el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. So our creator, Peter Levine, said that the trauma is not in the stories, not in the event. Rather, it is embedded in the functioning of the nervous system. Así que Peter Levine, el creador de nuestra técnica, bien dice que el trauma no está en el evento o en las historias, sino que está en nuestro cuerpo. It's the disorganized functioning of the nervous system that ends up building symptoms, traumatic symptoms. Es la desorganización del sistema nervioso lo que acaba desarrollando síntomas. So if you can reorganize the functioning of that system, así que si podemos reorganizar el funcionamiento de este sistema, there can be change. So the trauma is not a curse anymore, rather it can be a transformational element. Así que entonces puede haber cambio y el trauma ya no es una condena, sino que ya podemos tener esperanza y puede haber cambio. ¿Tú crees que los terapeutas que están formados en otras intervenciones desde la psicosomática pueden opinar que ya es suficiente, que ya pueden saber algo de somatic experiencing? Do you think that therapists that are trained in other techniques, more classic techniques, may think that they already know enough of the somatic aspect? Well, I think, everybody has a little piece of the truth, Creo que todo el mundo tiene una pequeña parte de la verdad.
you know, but, you know, it is a fact that, you know, that perspective that somatic brings, Pero es un hecho que esta perspectiva que nos trae Somatic it gives us a really, as I said, you know, a tool that is very basic and which is very physiological and which is observable and manageable. y nos da una técnica que es muy simple y que es fisiológica y que es observable. And therefore, you know, any therapy, if you also have that sort of approach, you know, you get a really fuller psychosomatic perspective to work with. Así que si añades esta técnica a cualquier otra técnica que tú ya estés utilizando, tienes una experiencia mucho más rica. So that's how I see it, Lucia, you know. Así que así es como lo veo yo, Lucía. Yeah. Sí, sí, sí. Because, you know, psychosoma, if this is a one thing, you know, we also have to go to the soma and move from the soma up, you know, to the symbolic and the representational world. Así que si somos psico y soma, también tenemos que bajar al soma y desde el soma volver a subir. Efectivamente. Además, mi pregunta que viene ahora va un poco acorde a esto que estamos hablando. And actually, my next question is also related to this. Una de las cosas que llama la atención de Somatic es que entran más profesiones, aparte de los psicólogos, los médicos, los psiquiatras. One of the things that calls my attention is that in somatic experiencing, not only psychotherapists, but there are also people coming from other backgrounds that are joining or using this technique. Aunque el título que nos dan en la formación sí que explicitan que terapia solo podemos hacer los psicoterapeutas. Although it is very explicitly said that therapy can only be carried out by psychotherapists. Pero tú, ¿por qué crees? Yo tengo mi opinión y me parece muy interesante que se abra a todas las profesiones, a todas. Yo creo que la policía, los jueces, todo el mundo debería de saber algo del trauma, pero quiero saber tu opinión, ¿por qué Somatic, esta formación está abierta a muchas profesiones? So I think that's fine, and in my opinion, actually, everyone should know something about somatic, like even judges or policemen. But in your opinion, what is the reason why somatic experiencing in particular is open also to other professions, not only psychotherapists? That's the point, because this is a kind of training that happens in a post-graduation level, you know. Este es un entrenamiento o una enseñanza que normalmente se da en el nivel de posgrado. So people already have their professions and their background, but then they learn something more, you know. Entonces la gente ya tiene su profesión y añaden a esto una nueva técnica. And what we are teaching, you know, is a basic functioning of the human nature, you know. Lo que estamos enseñando es el funcionamiento básico del cuerpo humano, de la naturaleza humana. How do we react to stimulation? ¿Cómo reaccionamos a los estímulos? How do we deal with our adaptation to the world physiologically, you know? ¿Cómo nos apañamos con nuestra adaptación al mundo fisiológicamente? You know, and this is something that serves, you know, in any situation of life. Y esto es algo que nos sirve en cualquier situación en la vida. You know, it serves in our relationships, you know. Nos sirve en las relaciones interpersonales. You know, it also serves for specific professions, you know, that can be deepened and broadened in their scope if they learn somatic. Y también sirve para muchas otras profesiones que pueden ser ampliadas si aprenden e integran este aspecto de somatic experiencing. So the help that comes, you know, from the different perspectives and from the different professions. Así que la ayuda que llega desde las diferentes perspectivas y las diferentes profesiones can be enhanced if people know about somatic experience. Puede ser aumentada, puede ser mejorada si la gente aprende sobre somatic experiencing. So the educator, the teacher, así que el educador, el profesor, the paramedics, you know, the nurses, the technicians that work with health, you know. Los paramédicos, las enfermeras, la gente del ámbito de la salud.
you know, all of that, you know, can get another tool that will make their profession better, you know. A todos estos, para todos ellos es una herramienta que puede mejorar su práctica profesional. The relationship of doctors to patients, La relación entre doctores y pacientes, the relationship that happens in psychotherapeutic context, la relación que sucede en el contexto psicoterapéutico, the understanding of psychodynamics, la comprensión de la psicodinámica, gets another layer of understanding through the understanding the autonomic nervous system functioning. todo esto adquiere una nueva dimensión, una nueva perspectiva desde la comprensión del funcionamiento de somatic experiencing. Yeah, and more than just understanding the concepts, Y más que comprender el concepto, is learning, having tools, how to operate on them. es más aprender a tener herramientas para poder operar en ellos. Yeah. Sí, además recuerdo que una de las primeras preguntas que te hice cuando te conocí, porque acabas de hacer alusión a que una profesión muy importante es que lo conozcan los profesores. Entonces, lo primero que yo te pregunté, Peter Levine todavía no había sacado ningún libro, ninguna formación para niños, pero yo al conocerte te pregunté, ¿y para niños hay algo? So I remember the first question I ever asked you, and that was before Peter Levine brought out his book about children. The question I asked you was, is there anything for children? Yeah. Sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso que los adultos, todos los adultos, incluso los papás, hicieran la formación de Somatic y que todos pudiéramos reconocer lo que es el trauma, ¿no? So it would be great, wouldn't it, that everyone could be able, all parents and all adults could be able to learn this, so they could use it, right? Yeah, that would be very nice, and it does help, you know, parents to educate their kids as well, for sure. Sí, por supuesto que sí. Ayuda mucho a los padres para que puedan educar a sus hijos. And not only in the trauma perspective, but you know, also in the adaptation of a person with life situations. Y no solo desde el punto de vista del trauma, sino ayudando a la persona a adaptarse a las diferentes situaciones de la vida. You mentioned the kids, you know, imagine a kid is walking on the street. Has mencionado los niños. Imagínate que un niño está caminando por la calle. And then he falls down. Y entonces va y se cae. It traps and falls down, you know. Se tropieza y se cae. And then, you know, that kid is going to really be frightened and he's going to have a shock. Y entonces ese niño va a estar realmente asustado y va a tener un shock. And his nervous system gets all activated. Y su sistema nervioso se va a activar un montón. Adrenaline in the blood, fear. Adrenalina en la sangre, miedo. And then the mother, you know, generally, instead of getting them and calming them down, y entonces la madre, en lugar de abrazarle y calmarlo, then say, okay, my dear, stay here, everything is okay. Y en lugar de decirle, no te preocupes, cariño, que todo está bien, todo va a salir bien. In a low tone of voice. En un tono de voz bajo. He just grabs the kid and says, nothing happened, nothing happened. Entonces, en lugar de hacer eso, ella va a agarrar al niño y le hace así, le dice, no pasa nada, no pasa nada. So the kid gets even more activated. You know? Entonces el niño va y se activa aún más. So the nervous system gets dysregulated instead of regulated, stabilized. Entonces el sistema nervioso, en lugar de regularse, se desregula aún más. And that's something that's so natural. It's so routine, so everyday life, you know. Y eso es algo que es tan natural, tan rutinario, tan de todos los días. And that if you know about activation and relaxation, you know. Y si conoces la dinámica de activación y relajación, this will help a lot, you know, for us to relate, for us to help. Esto te puede ayudar un montón también para relacionarte, etcétera. Así so es. It can go from everyday life into a professional use of the tools. Así que puede servir tanto como para la vida cotidiana como para herramientas profesionales y terapéuticas.
Así es. Yeah. Me vuelvo otra vez al ámbito sanitario. I'm going back to the health sector. Cuando los psicólogos clínicos, los psiquiatras, los médicos tratamos con enfermos mentales muy graves, ¿se puede aplicar Somati? When we, clinical psychologists, psychiatrists, etc., work with, perdona Lucía, has dicho, cuando trabajamos con... Yeah. Enfermos mentales graves. Oh, yes, sí, perdona. When we work with very grave cases or mental illness, can we still use this? Yeah, we have to remember, that mental illness is a human adaptation. Sí, tienes que recordar que la enfermedad mental realmente es una adaptación humana. It's a malfunctioning of the whole structure, emotional structure. Entra en juego todo el movimiento, toda la estructura emocional. But underneath, the emotional realm, you also have a physiology that is operating and maintaining those states. Pero debajo del aspecto emocional también tienes el aspecto fisiológico que mantiene y sustenta todos estos estados. And we have patterns of functioning. Y tenemos patrones de funcionamiento. How does the bipolar attitude works, ¿Cómo funciona la actitud del bipolar, por ejemplo? So how is the autonomic nervous system in a maniac phase, or in a depressive phase? ¿Cómo se comporta el sistema nervioso en un periodo maníaco, por ejemplo? Or the opposite, when it goes down into a depression. O también lo contrario, cuando bajamos a la depresión. Or in a paranoid state, O en un estado avoiding paranoide que evitamos todo. delirium. So all of those states, have a physiology that supports it, the emotional experience. So, todos estos aspectos tienen un componente fisiológico que lo sustenta. So if you're able to maneuver those systems, you can help a lot your patients. Así que si eres capaz de maniobrar con todos estos sistemas, serás capaz también de ayudar a estos pacientes. Así es, yo tengo esa experiencia. That's it, exactly. That's absolutely true in my experience. Sí, de sintomatologías clínicas muy graves y no tan graves, y Somati es fabuloso. Yeah, with very grave and not so grave clinical symptoms, it helps a lot. Yeah. Pero en nuestra profesión hay una parte que debemos de conocer la historia del paciente y hay a veces que en Somati entramos mucho en la sensación, pero ¿tú crees que es necesario también hablar con el paciente y saber su historia? So very often in therapy, we need to know about the history of the patient. And so do you know that from the somatic experiencing perspective, we really need to know about the story? I think what you're talking about here is what is the role of the language and of the verbal connection, the symbolic, and what's the role of the underneath, the reflexive and the behavior of the client, of the experience. So así que aquí tienes dos aspectos. Uno es el rol de la parte cognitiva del paciente y la otra es el rol del sistema biológico que subyace. And so somatic, as the therapy itself, tries to reach the brainstem, the reptilian brain. Así que en Somatic Experiencing intentamos acceder al tallo cerebral, al sistema cerebral reptiliano. And so the autonomic nervous system, which is a survival element, is part of that system. Así que el sistema nervioso autónomo, que también es un elemento de supervivencia, es parte de este sistema. So we want to operate on that level of the function of the physiology.
Así que queremos operar a ese nivel de la función fisiológica. So you are seeing here a plate that talks about the triune brain. Así que aquí ves esta diapositiva que habla sobre el cerebro triuno. So in evolution, you know, this is like, say, layers of phylogenetic evolution. Así que estos son capas de evolución filogenética. So in the first level, you have the survival as the main feature of the brainstem. Así que en el primer nivel tienes la función de supervivencia en el tallo cerebral. And then the emotional experience in the midbrain, let's say the limbic system. Y luego la experiencia emocional en el cerebro medio, en el sistema límbico. And ultimately, you know, the cognitive experience in the more Y cortical. finalmente la experiencia cognitiva en el cerebro superior. And of course, you know, that division is a bit artificial. Y por supuesto, esta división es algo artificial. But there is a truth in terms of evolution. Pero hay Phylogenetic evolution. en términos de evolución genética. You know, so the somatic experiencing wants to talk from the lower brain up. Así que somatic experiencing, lo que intentamos hacer es trabajar desde el cerebro primitivo hacia arriba. So the sensation is the language of that primitive brain. Así que la sensación es el lenguaje de ese cerebro primitivo. It's a here and now, an experience. What are you sensing now? You know. Es un aquí y ahora, una experiencia. ¿Qué estás sintiendo tú aquí y ahora? So as you reach that layer, you know, you begin to mobilize the function of that system. Así que según empiezas, could you please repeat, Pedro? If you reach that layer, you are touching the function of that system. Si accedes a ese nivel, estás accediendo también a la función de ese nivel. But, you know, after that, you have the emotions that are present in every experience. Y después de esto tienes las emociones que también están presentes en todas las experiencias. Like, dislike, good, bad. Gustar, no gustar, bueno, malo. And then this has a meaning to you. Y todo esto a su vez tiene un significado para ti. So if you come from the higher brain down, you know. Así que si tú trabajas desde el cerebro superior hacia abajo, you might understand many things. Puede que comprendas muchas cosas. But will this understanding help change the functioning of the brainstem? Pero este conocimiento ayudará a cambiar el funcionamiento del tallo cerebral. If it does, great, you can start the up-down. You know? Si lo hace, pues muy bien, puedes empezar de arriba abajo. But it is when you reach that layer, you know, that ultimately the autonomic nervous system, which is part of that layer, will change its function. Pero es cuando accedes a esa capa cuando realmente cambia su función. And then, you know, you are really talking about survival, and you are talking about that basic reflexive adaptation to life. Y entonces ahí estamos hablando de supervivencia y estamos hablando de las dinámicas de adaptación básicas a la vida. So that's why, you know, the bottom-up therapies. Y es por eso que los terapeutas que trabajan de abajo arriba bring in a different perspective to work with psychosomatic events. Es por eso que traen una perspectiva diferente a la hora de trabajar con eventos psicosomáticos. Does that answer, Lucía? ¿Te he respondido a la pregunta, Lucía? Sí, sí. Además, es lo que tú dices, la formación de Somati es para la vida, no solo para el trauma. Pero cuando ocurre un trauma muy, 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 muy grave, las personas a veces no tienen narrativa, no tienen palabras. So, as you say, somatic experiencing is also a tool for life. But sometimes when the trauma is very severe, people are left speechless. They don't have a narrative. La narrativa está desorganizada. Or the narrative is disorganized. Entonces, decirle al paciente, no tienes por qué hablar de ello. Then, if we tell the patient, you don't really need to talk about it. It's a relief. Yeah. Often, you know, Lucia, when you
talk about a traumatic event, A menudo, Lucía, cuando hablamos de un evento traumático and you repeat the story, you repeat the memory of that experience, y repites la historia y repites el recuerdo de esa historia una y otra vez, this ends up re-traumatizing or deepening the trauma. esto suele acabar a menudo retraumatizando o haciendo el trauma más severo And not really changing the adaptation that the nervous system did in order to cope with the difficult situation they were in. y no tocando el tema de que el sistema nervioso, la adaptación del sistema nervioso a este Yeah. evento. You don't touch the nervous system and the adaptations that it made in order to deal with the situation. No estás tocando el sistema nervioso y las adaptaciones que tuvo que hacer para adaptarse a la situación. You know, Hmm. so we have to remember that the nervous system reacts very quickly. Y tenemos que recordar que el sistema nervioso reacciona muy rápido. So a car is coming very fast. You have perceptions that you have to integrate. You have movements that you have to perform. Así que viene un coche muy rápido y hay reacciones, hay acciones que tienes que tomar, hay movimientos que tienes que efectuar para adaptarte. So therefore, the autonomic mobilizes itself. Así que, por tanto, el sistema nervioso automático se moviliza a sí mismo And send messages to all other systems in order to deal with that situation. y entonces envía mensajes a todos los demás sistemas para lidiar con esa situación. But the stimulation is so strong, so fast. Pero la estimulación es muy grande, todo sucede muy rápido. And that mobilization, may get stuck, may get frozen. Y puede que esa movilización se atasque, se quede congelada. And then, you live as if the event is not over. Y entonces continúas en tu vida como si ese evento no hubiera finalizado, no hubiera terminado. Avoiding certain perceptions, Evitando ciertas percepciones, some emotions, algunas emociones, and this gets a frozen aspects of the human functioning. y esto nos lleva a la congelación de algunos aspectos del funcionamiento humano. So knowing about that with the mind, Así que saber de ello en la mente not always, changes the articulation and the connection that those associations were built, the associations that were built. Así que no siempre cambia las asociaciones que sucedieron ahí. Así es. Pedro, tú, ¿por qué crees que quienes nos formamos en Somati tenemos que trabajarnos nuestros traumas? Pedro, why do you think that those of us who train in somatic experiencing, we also have to deal with our own traumas? ¿Tú crees que todo el mundo tiene trauma? Do you think that everyone has some sort of trauma? The word trauma, is a very broad concept. ¿Ves? La palabra trauma es realmente un concepto muy amplio. Yeah. So if we begin saying about adaptations, Si empezamos a hablar de adaptaciones, if we talk about patterns, si hablamos de patrones, and if we talk about defensive si hablamos de mechanisms, defensa, mecanismos de defensa, this is all for good. It's the body trying to keep life the best it can. todo esto es para bien, es el cuerpo intentando enfrentarse a la vida lo mejor que puede. And even when symptoms come, Incluso cuando llegan los síntomas, it's also another adaptation, that the system is making in order not to fragment. a su vez es una adaptación que el sistema nervioso también está haciendo para no llegar a fragmentarse. And in another layer, the syndromes, Y en otra capa, a su vez, están los síndromes. So, in a way, all of us have gone through situations and have adapted and have built patterns of dealing with reality. Así que, de alguna manera, todos nosotros hemos pasado por patrones parecidos y nos hemos tenido que adaptar a la realidad. And, more than that, if you don't work through yourself, you will never believe in the power of the work. Y es más, si tú no llegas a trabajar contigo misma, no vas a llegar a creer en el poder que tiene esta herramienta.
So your own experience is your teacher. Así que tu propia experiencia acaba siendo tu maestra. You know, because you change, you perceive that patterns get changed and that your life gets another potential. Ves los cambios, percibes los cambios y ves que tu vida, en tu vida empiezas a tener más potencial. Instead of having your energy to keep yourself together in a constricted and restricted way, En lugar de dedicar tu energía a mantenerte en un estado de constricción, you can get it more freedom, more creativity, more movement, you know, for your expression. puedes aportar más libertad, más movimiento para tu expresión. Así es. So it's about learning through yourself, you know, embodied. Así que consiste en aprender a través de ti misma. We call it embodied learning, you know. Lo llamamos aprendizaje corporalizado. So at the same time that you understand concepts, you're experiencing them, and you change in yourself what you're learning theoretically. Así que además de aprender, estás experimentándolo tú misma en lugar de verlo solo desde un punto de vista teórico. Así es, y además es maravilloso, ¿verdad, Arki? And other than that, it's also marvelous, is it not, Arki? Lo es, it is, absolutely. Sí, sí, sí. Yo creo que la última pregunta, por dejar un poquito de espacio o el espacio que diga Fuensanta a todas las preguntas que estén entrando, parte de la formación hacemos supervisiones. Entonces, en esas supervisiones, parte de los alumnos son profesionales, clínicos, y parte de los alumnos no son clínicos. Lucía, perdona, tengo que traducir. Sí, sí, es verdad. So before we go into the questions, participants' questions, I would like to ask you the last one. So many of us in the trainings are professionals that come from the clinic world. ¿Y qué es lo último que dijiste, Lucía? Que parte de los alumnos en las supervisiones son clínicos y parte de los alumnos no. Yeah, that's it. So part of them they come from the clinical world and some of them don't. Entonces, yo quisiera que le contaras a quien nos ve cómo haces tú esas supervisiones maravillosas, que yo he sido testigo, cómo aunas las supervisiones con un alumnado tan diferente. Okay, so my question then is, because I've been present in your supervisions and I love them because they're fantastic. And my question to you is, how do you deal with the fact of having both worlds, of having people coming from both backgrounds, clinical and non-clinical? Yeah, get it. I would also say that this is one of my favorite parts of the teaching. Tengo que decir que a su vez esta es una de mis partes favoritas de la enseñanza. Because it's when, you know, you're going to see how is it that the students are integrating the material. Porque es justo aquí donde ves cómo los estudiantes están integrando el material. And ultimately delivering it to others, which is the purpose of the work. Y a su vez proporcionándoselo a otros. Yeah, which is the purpose of the work, you know, the whole story. Es el propósito del trabajo. You know, which is being able to help others, you know. Eso, la capacidad de poder ayudar a otros. Sí. So each one has a slightly different perspective, but the subject underneath is the same, what we are trying to teach. Así que cada uno tiene una perspectiva un poco diferente, pero la esencia que subyace es realmente la misma. Yeah. So how is it that in your profession these concepts are applicable, and what do they bring to you? Así que la cuestión al final es cómo son aplicables todos estos conceptos en tu práctica, en tu profesión, y qué te traen, qué te proporcionan a ti. Yeah. Also, you know, the fact that a big part of the work is relational. It's me and you. You know, me working, me serving, me connecting to you. A su vez, que gran parte del trabajo es relacional, que es yo comunicándome contigo, yo ayudándote, etc. So the supervision also talks about how is it that one person is owning their presence in the work.
Así que a su vez, esto en las supervisiones tiene que ver con cómo cada uno, cómo cada terapeuta integra esa relación con el otro. Ujú. You know, that combination, Lucia, between technique and art, you know, ¿Sabes, Lucía, esa combinación entre técnica y arte? Sí. so this is fine-tuning that element is very pleasurable. Así que refinar ese elemento es como muy gustoso, muy Mm, placentero. mm. Sí. Bueno, no sé si Fuensanta Sí. nos da paso a algunas preguntas o tú I mandas, don't know if Fuensanta. Santa has already questions for us. Sí, antes de hacer las preguntas, me gustaría compartir que tenemos el gran honor y el gran privilegio de que Pedro forme parte de nuestro equipo docente. Julio, ¿nos puedes poner los profesores? Entonces, en Somatic... sí. Tengo que traducir, perdona. Sí. So before going forward, I would like to say that we have the great privilege of having Pedro within our team of professors, of teachers. Están también las asistentes senior. Julio, si va un poquito más abajo. We also have the senior assistants. Que son aquellas, ahí Julio, gracias, que son aquellas que están entre el profesor y el equipo y los alumnos. So they are the ones that are in between the teachers and the students. Y los asistentes. And then also the assistants. Eso es, tanto provider como junior, que both providers and junior. Que forman parte del equipo y que ayudan a que la clase pues se realice de la mejor manera. So all of them are members of the team, part of the team, and they make all of this happen. Pedro es el profesor de la sexta promoción que... Pedro is, disculpa. No. Siga. Okay, so Pedro is the teacher of the sixth edition, sixth cohort. Enseñará esta clase, y para todos aquellos que estéis interesados podéis acudir a los talleres introductorios que antes se organizan para poder acceder a la formación. So all of you interested in this training, you can also attend the intro workshops that we do previous to every training. Eso es, que tendrán lugar en mayo y en julio. And they're going to take place both in May and July. Entonces, Pedro, algunas preguntas que hemos recibido del chat. So, Pedro, some of the questions we received on the chat. Hay una persona que pregunta que si tienes consulta privada en Brasil y si se puede tener consulta contigo. So there is a person asking if you have your private practice in Brazil and if she can make an appointment, he or she can make an appointment. You know, it's interesting to think about the country borders those days. Es interesante pensar en las barreras, en las fronteras entre países en estos días. Juan, you know, I am here in Brazil and I'm having the privilege to talk to you. I don't know where you are. Y yo estoy aquí en Brasil y tengo el privilegio de hablar con vosotros y ni siquiera sé dónde estáis. So yes, you know, I do clinical work. You know, have a lot of pleasure doing that. Así que sí, hago trabajo clínico y me proporciona mucho placer hacer esto. Yeah, and time is a factor. Y el tiempo es un factor. You know, but you know, it has never lacked. You know, so we always find time. Pero bueno, de momento no me ha faltado. Siempre se acaba encontrando tiempo. Yeah. Pedro, preguntan también si Somatic Experiencing se puede recibir online. And Pedro, people are also asking if somatic experiencing can be received online. Yeah, I think we are living through a new era now with the pandemic and with... Sí, creo que ahora estamos viviendo en una nueva era con la pandemia, etcétera. In which we are discovering the power of new technologies.
Es una época en la que estamos descubriendo el poder de las nuevas tecnologías, You know, the reach of the work online. You know, the power of it. el alcance del trabajo online, el poder que tiene. So it's about shaping the creation that is happening those days, collective creation. Así que es cuestión de ir dándole forma al cambio colectivo que estamos viviendo estos días. So the answer, yes. You know, I think by now we already have some time of experience with that. Así que sí, a estas alturas ya tenemos bastante experiencia con esto. So classes online that happened last year, you know. Por ejemplo, tenemos las clases online que ya sucedieron el año pasado. At first we said, oh my God, how is this going to happen? It cannot ever happen, you know. Al principio decíamos, oh Dios mío, ¿cómo vamos a hacer esto? Probablemente no vamos a poder hacerlo. And then we kind of rolled up our sleeves, you know, and tried to focus and reorganize the whole training. Así que tuvimos que remangarnos y reorganizar todo el training. And, you know, master good quality of teaching online, you know. Y poder dar una enseñanza de gran calidad online también. And this is something new that we are going with our times, with adaptation to what's happening now. Y así es también como nos vamos adaptando a los nuevos tiempos y a lo que está sucediendo ahora. Same thing for the clinical work. Exactamente lo mismo para el trabajo clínico. And, you know, nobody leaves the house and they can have their sessions, no traffic. Así que nadie tiene que abandonar su casa para hacer las sesiones, no hay tráfico. You know, and you can have therapists all around the world. Puedes tener terapeutas a elegir de todo el mundo. Have colleagues and keep relationships. Puedes mantener relación con los colegas, etc. So, modern times, yes. The answer is yes. Así que tiempos modernos, la respuesta es sí. Pedro, me temo que hay muchísimas más preguntas del tiempo que tenemos para contestarlas, como siempre. Pedro, I'm afraid there is a lot more questions than time we have to answer them, as usual. Pero quizá es somatic para todo el mundo. Pueden las personas que sufren trauma severo hacer la formación libremente. For instance, is somatic experiencing for everyone? Do people with severe trauma have the possibility to do the training for themselves? I don't know if I understood well your question. Are you talking about people that have trauma around the world or prospect students around the world? No sé si entendí bien la pregunta. ¿Hablas de gente que tiene trauma alrededor del mundo o posibles estudiantes alrededor del mundo? Eso es, personas que sienten que tienen un trauma severo y si pueden estudiar somatic. So yes, I'm talking about people who are suffering themselves from severe trauma and who may be willing to learn the technique. Yeah, let me make a differentiation here, which I think is important. Vale, déjame aquí hacer una diferenciación que creo que es importante. Of course, we have our own history, you know, and we have our own quests. Así que, por supuesto, que todos tenemos nuestra historia y tenemos nuestros retos. You know, and, you know, good therapy, individual sessions can help you move through them. Y, por supuesto, buena terapia y sesiones individuales pueden ayudarte a moverte desde aquí. Individual sessions that hold care. Sesiones individuales, did you say? Care, you know, care. Take sí, care of yourself, you know. Sí, sesiones individuales y proporcionarte cuidado. Yeah. And a training is something that has a direction also. Y la enseñanza es algo que tiene su propia dirección. A su vez. It's about understanding the principles, there's the theory. Es entender los principios, comprender la teoría. And as part of the understanding and mastering of the theory is move through your own traumas, move through your own stuff.
Y el comprender la teoría también supone pasar por tus propios traumas. So many people may get, many of the traumas of the students may get addressed during the training. Así que muchos de los traumas de los estudiantes pueden ser vistos durante la enseñanza, But always under that perspective of learning how to do it pero siempre desde esa perspectiva de aprender cómo hacerlo and serve others and use them in your private life, you know. y cómo servir a otros y utilizarlo en tu vida privada. Does that answer, Francesco? ¿Eso responde a tu pregunta? Okay. Fantástico, Pedro. Bueno, ya nos queda poquito quizá respecto a la pregunta que Lucía hacía de niño, ¿qué herramientas se pueden utilizar cuando los niños tienen traumas severos? So, going back to the previous question that Lucia had, what kind of tools can we use? What can we do when we have children with very severe trauma? Well, the very first thing is about containment, Lo primero es siempre la contención, connection, conexión, you know, and then, you know, kind of use your own system to co-regulate the system of the kid. y luego utilizar tu propio sistema para corregular el sistema del niño. You know, and you can use this through play, through games, Y también puedes hacer esto mediante el juego, mediante juegos, and, you know, also using storytelling and metaphors, y también utilizando historias, metáforas, always with the goal of modulating the functioning of the nervous system of the kid. siempre con el propósito de modular el sistema nervioso del niño. So this is a big field, a beautiful field, you know, Así for, que este es un campo muy grande, un precioso campo de trabajo. Sí, además, para todas aquellas personas, porque estamos leyendo las preguntas que tienen de quién puede estudiar Somatic, es para ello por lo que en Europa están los talleres introductorios, que están abiertos para todas las personas. De manera que es un primer contacto para saber si Somatic nos llega al corazón, ¿verdad, Pedro? So that's why, for those interested, all across Europe, we have the intro workshops, so people can have a first taste of what it's like and feel in their hearts if this is for you or not, this is for them or not. Is it not, Pedro? yeah. Sí, bueno, ya creo que tenemos que ir terminando porque hay preguntas de cómo se podría aplicar a estudiantes universitarios, de cómo es la relación entre trauma, enfermedad mental y fibromialgia. So we have to start closing because we have loads and loads of questions like how can it be applied to university students? How can it be applied of fibromyalgia cases? ¿Cómo si se aplica Somatic en grupo? If somatic experiencing can be used in groups. I have answered for all of those. No. Bueno, qué bien, Pedro, porque yo creo que es algo que nos interesa y que nos llega muy profundamente, ¿verdad? Thank you, Pedro, because I think this is something that really interests us all and that it reaches us very deeply. Así que la verdad que es un gusto en Somatic Experiencing Spain contar con estos profesores que nos inspiran, ¿verdad? Como ha dicho Lucía. So such a pleasure to have available all these teachers that really inspire us. Así que, pues cerrando aquí, muchísimas gracias a Arki, a Lucía y a Pedro por hacer llegar Somatic Experiencing a tantas personas. So we're going to start closing, and thank you so much to Pedro, Lucía, and Arki for reaching out and for making this available to so many people. Pues aquí estamos. Sí, Pedro. Thank you as well. No, thank you as well. You know, always a touching opportunity to share, you know, my passion for the work.
Muchísimas gracias a vosotros también. Siempre un placer compartir mi pasión por este trabajo. A vosotros también por invitarme. Y Pedro, tú y yo tenemos más de una charla y no solo por aquí, por este medio, ¿eh? Vente para el rompido ya. Thank you also. And Pedro, you and me have more than one conversation left to have, so come over soon to El Rompido. Pues gracias a todos y nos veremos el próximo mes en otro directo con otro de nuestros asistentes, con Carlos López Obrero. So thank you all, and we'll see you next month with another assistant, with Carlos Obrero, Pérez Obrero.